conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con los avances y las historias de la reparación integral. Estamos con ustedes, Santiago Santa Coloma, Marta Esteves y el equipo de periodistas de las regiones. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, gracias. Un saludo muy especial a usted y por supuesto a los oyentes, en especial a las víctimas del conflicto que nos escuchan a esta hora. Comenzamos con las noticias, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 4 de abril se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, una fecha en la que la Unidad para las Víctimas destaca los avances en reparación integral con quienes han sido víctimas de las minas antipersonal y el trabajo en conjunto con las demás entidades. Por eso nuestro invitado para hoy es una persona víctima de este tipo de armas usadas en la guerra. Vanessa Romero está con él. Saludos, Vanessa. Gracias, compañero. Les recibo desde Bogotá y les comento que efectivamente en un evento liderado por la Unidad para las Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que víctimas en condición de discapacidad participaron de una actividad en un intercambio de experiencias personales, fortaleciendo el apoyo emocional y sus sentimientos, me encuentro en ese momento con Manuel Alejandro Cardona, a quien le damos la bienvenida a V Radio. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los escuchas. Bueno, Manuel Alejandro, primero empecemos por la actividad. ¿Cómo les pareció este intercambio de experiencias, precisamente este apoyo que recibieron con otras víctimas del conflicto armado que también están en condición de discapacidad? Pues agradecemos este espacio, eso fue importante, nos encontramos, intercambiamos opiniones, vivencias de cada una de las víctimas, porque el evento era concerniente a las víctimas de minas antipersonales, todos víctimas de este flagelo, de este horror que causa este tipo de armas, que no solamente mutilan y nos dejan en el sentido propio a nosotros que somos víctimas y no tenemos parte de nuestro cuerpo, sino también a nuestros seres queridos que hacen parte de nuestro núcleo familiar. Bueno, ¿qué es lo que más podría resaltar de la actividad que tuvieron? Bueno, como lo dije anteriormente, fue un intercambio de experiencias, volvimos a recordar momentos dolorosos, pero esto es una modalidad terapéutica que permite sacar a flote eso y no tenerlo concentrado y mejorar tal vez nuestros comportamientos, sanar algunos dolores que así han pasado muchos años, aún persisten y aún están esas heridas vivas. ¿Cuál ha sido como ese motor de vida o esa fuerza para poder ir sanando heridas tanto físicas como emocionales? Pues yo creo que yo le doy gracias a Dios, porque no sé si es genéticamente o si fue lo que influyó la influencia de mis abuelos, pero siempre dentro de mí hay algo que te impulsa a salir adelante, que dices no debes vencer, tienes que salir adelante, por más fuerte que sea la adversidad, los problemas que uno tiene, todo es un paso. Y debes salir adelante, lo debes sortear y debes buscar la manera de sobrellevar las cosas. Bueno, y finalmente un mensaje para otras víctimas que han pasado por circunstancias similares y pues que en este momento necesitan como esa voz de aliento. Es doloroso porque cada quien vive su calvario. Para cada persona, así sea una uña que pierda, va a ser doloroso. Pero lo más importante es que se deben dar cuenta que ustedes mismos deben salir adelante, a flote. Y cualquiera que sean las adversidades, toca sortearlas. ¿Por qué se toca? Es por ti mismo, por los familiares que te rodean y por una comunidad en general, por la construcción de una comunidad hacia un bien común. Bueno, Manuel Alejandro, muchas gracias por este espacio en V Radio. Muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga, a todos los oyentes, un Dios les bendiga y construyamos la paz entre todos.
Vuelvo y con esta información, vuelvo con ustedes a estudio. V Radio. Gracias, Vanessa. Y por otro lado, víctimas del Valle del Cauca tendrán subcomité para temas de seguridad de acuerdo con los compromisos asumidos en la más reciente Mesa Nacional de Víctimas. La nota con Alejandro Márquez. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta y oyentes, muy buen día. Según Claudia Patricia Reina, coordinadora de la Mesa Departamental del Valle, en el reciente plenario de la Mesa Nacional en Cali, se lograron respuestas positivas y concretas respecto a temas esenciales como la seguridad y la capacitación de las víctimas en el departamento. Entonces, frente a esa connotación, pues la primera propuesta que traíamos como mesa departamental es que el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición que se hace a nivel nacional tenga un asiento aquí en el Valle del Cauca, y para fortuna nuestra ya nos dice la Mesa Nacional que para junio esperamos contar con ese espacio en el territorio, que sería, pues me parece muy importante porque ya vienen son los ministerios, y que bueno, que articulen con el departamento, que no dejen solo a nuestras autoridades locales y que podamos generar una articulación en pro, vuelvo y te digo, de la no victimización o revictimización. Claudia Reina, coordinadora departamental de víctimas del Valle, también informó que la iniciativa Formadores para Formar igual tuvo acogida ante la Mesa Nacional para que los líderes de esa población se capaciten sobre la Ley 1448 y orienten a quienes lo necesiten. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Durante el mes de marzo, la unidad acompañó a 9 familias de víctimas de desaparición en la entrega de sus familiares. La nota con Julie Urquina. En marzo, la unidad garantizó la participación de familiares en la entrega digna de sus seres queridos, víctimas directas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto. Las jornadas conocidas como diligencias de entrega digna de cadáveres tuvieron lugar en Medellín, Bogotá y San Onofre en Sucre, bajo la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas GRUVE de la Fiscalía General de la Nación y el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. Así nos lo cuenta Aida Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la unidad. Seguimos con la garantía de participación de las familias afectadas por el hecho de desaparición forzada y homicidio. Se realizó el respectivo acompañamiento psicosocial que permite mitigar el impacto emocional y dignificar a las víctimas directas de estos hechos, y se ofreció la orientación administrativa necesaria por parte del Grupo de Servicio Ciudadano como garantía de reparación integral. Al cierre del mes se llevó a cabo un taller de fortalecimiento y espacio de autocuidado en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, con el fin de socializar con miembros de organizaciones víctimas de este hecho el libro Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia, y de esta manera dignificar a las personas asistentes, brindando un espacio de apoyo, cuidado emocional y de escucha activa. Para V Radio informó desde Bogotá, Julie Constanza Urquina. V Radio. La Unidad para las Víctimas tiene abiertas diferentes convocatorias para las víctimas del conflicto que residen en el exterior, lo que les permitirá importantes beneficios para esta población. Pues Marta, nuestra invitada para hablar de este tema y de estas convocatorias es Diana Ibáñez, coordinadora del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior de la Unidad para las Víctimas. Diana, bienvenida y gracias por estar aquí en V Radio. Gracias, Santiago, por la invitación y buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde nos estén escuchando, a todas las personas que están conectadas a este programa de radio. Sí, Diana, cuéntenos entonces sobre estas convocatorias que están disponibles para las víctimas que residen en el exterior. Claro que sí, Santiago. Bueno, tenemos diferentes líneas de acción. La primera línea de acción, que se llama Cimientos, son iniciativas para una reparación sin fronteras. Cimientos este año por primera vez tiene 2 líneas grandes, una que permite materializar la medida de rehabilitación y otra que permite materializar medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Aquí lo que buscamos en el caso de la medida de rehabilitación es que organizaciones de base o víctimas no organizadas en el exterior puedan recibir la transferencia metodológica de nuestra estrategia de recuperación emocional grupal. Una vez realizada esta transferencia, la puedan implementar con víctimas que se encuentran en el exterior y que requieren atención psicosocial. Y por el otro lado, está Cimientos en términos de garantías de no repetición y medidas de satisfacción. En este vamos a tener la posibilidad de financiar hasta 21 proyectos que se pueden postular también víctimas no organizadas o organizaciones de víctimas en cualquier lugar del mundo donde tengamos víctimas incluidas en el registro. Estamos hablando de 44 países y nos presentan su proyecto con el que pretenden materializar estas medidas
y pueden acceder a unos recursos para poder materializar dichas acciones. Adicionalmente, abrimos otras 2 convocatorias, una específicamente para Chile, se llama COI. COI es una estrategia de fortalecimiento al liderazgo de víctimas en el exterior. En este caso está enfocada en jóvenes y lo que pretendemos allí es tener una experiencia mixta entre unos encuentros de formación virtuales que concluyen con un encuentro presencial de 2 días en el país de acogida, en este caso en Chile, y que permiten brindar herramientas a los jóvenes que se acerquen y que se postulen para cualificar y potenciar estos liderazgos que hemos identificado que tienen los jóvenes víctimas en diferentes países. Esta convocatoria está abierta hasta el 18 de abril para que todos los jóvenes y jóvenes que estén en Chile se puedan postular. Aquí la idea es más o menos arrancar con un grupo de 25 a 30 jóvenes y estamos pues en ese proceso de inscripciones y como les digo, está abierto hasta el 18 de abril. Y finalmente tenemos la convocatoria denominada Raíces, que Raíces son las estrategias de recuperación emocional para víctimas en el exterior. Nosotros aquí, desde la unidad, en conjunto con el grupo de enfoque psicosocial, hemos dispuesto 2 formas de realizar la recuperación emocional. Tenemos una modalidad que es presencial, y esta modalidad presencial tiene su versión grupal y una versión individual, y con esta vamos a estar en España, en Costa Rica y en Ecuador. Y también tenemos una modalidad que es no presencial para todas las víctimas que están ubicadas en el resto de países y que quieren acceder a estos espacios que les permitan recuperarse emocionalmente y atender de alguna manera las afectaciones psicosociales a causa del conflicto. Se pueden inscribir también y un psicólogo los estará contactando y se realizará o implementará la estrategia de manera virtual con ellos. Estas son las 4 grandes apuestas que tenemos este año para atención a víctimas en el exterior. Diana, muy interesantes estos 3 proyectos dirigidos a víctimas en el exterior. Contemos cómo pueden participar, cómo pueden inscribirse o dónde pueden conocer más información y los requisitos para estas convocatorias. En la página de la Unidad para las Víctimas, unidadvictimas.gov.co, en el banner inicial están rotando algunas imágenes. Una de las imágenes que se rota dice convocatorias víctimas en el exterior. Si no lo encuentran en el banner, se puede digitar www.unidadvictimas.gov.co/especiales/convocatorias y allí también las pueden ubicar. Y luego dentro de esta página encuentran 4 casillas, cada una con la información específica de las 4 convocatorias que mencionamos. Como les decía, Proyectos Productivos ya cerró. Tenemos vigentes Cimientos, que estará hasta el próximo 31 de marzo. COI Chile, pero además ahí quisiera agregar una cosa, y es que no solamente vamos a estar en Chile con COI, sino también vamos a estar en Ecuador y Costa Rica, y estas convocatorias abrirán en el caso de Ecuador el 1 de abril y estará hasta el 30 de abril, y Costa Rica para el segundo semestre. Y finalmente Raíces, que también estará disponible el formulario, digamos, de manera permanente, ya que en cualquier momento una persona que quiera solicitar atención psicosocial, sobre todo de manera no presencial, allí podrá ingresar sus datos y será contactado por la Unidad para las Víctimas. Recordamos entonces www.unidadvictimas.gov.co en el banner Convocatoria para Víctimas en el Exterior, para que ustedes consulten todos los requisitos allí en nuestra página web. Diana, ¿algo más para contarnos sobre estas convocatorias dirigidas a colombianos víctimas del conflicto que están fuera del país? También tenemos un correo electrónico por si las personas tienen alguna duda sobre alguna de las convocatorias o quieren que allí les mandemos el link para que sea más fácil ingresar. Es convoca.exterior@unidadvictimas.gov.co, convoca.exterior@unidadvictimas.gov.co. En este correo electrónico también estamos disponibles para enviarles cualquier tipo de información relacionada con la información que estamos contándoles en este espacio. Era Diana Ibáñez, coordinadora del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. Gracias por estar aquí en V Radio. Gracias a todos por escucharnos. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
Atención víctimas en el exterior. Ya pueden actualizar sus datos personales enviando la solicitud al correo servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co, incluyendo su nombre completo, documento de identidad, país y ciudad de domicilio, entre otros. La postulación a la estrategia COE, que le apunta al fortalecimiento y liderazgo de los jóvenes víctimas, se amplió hasta el próximo 18 de abril. Así que todos los jóvenes víctimas residentes en Chile podrán postularse para construir redes de apoyo que faciliten su proceso de integración local, conociendo mejor sus derechos y participando activamente en su proceso de reparación. Recientemente se realizó el simposio sobre liderazgo de comunidades de base en la construcción de paz, convocado por la organización Save the Children, realizado en la sede nacional de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes en Bogotá, en el que participó la Unidad para las Víctimas. El objetivo fue conocer, socializar y reflexionar acerca de las estrategias que pueden mitigar la violencia en los territorios. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones nos las trae Berto Amor Beltrán. Adelante, Berto, bienvenido. Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y, por supuesto, a todos los oyentes. Estas son las noticias desde las regiones de Colombia en V Radio. Vamos al Magdalena, donde se dio cierre al sujeto de reparación colectiva en el municipio de Chibolo, donde se dio cumplimiento al 100% de las medidas. Saludamos a Tacharén Ramírez para que nos cuente los detalles. Adelante, Tacharén, bienvenida. Hola compañeros, hoy los saludo desde la Territorial Magdalena, exactamente en la vereda El Canán, en el municipio de Chibolo, donde la Unidad para las Víctimas está realizando el cierre del sujeto de reparación colectiva de esta comunidad. Aquí nos encontramos con el director territorial de la Unidad para las Víctimas, Jair Díaz Granado, que nos va a comentar un poco el trabajo que realizó la unidad en esta comunidad. Muy buenos días. En el día de hoy nos encontramos en el sujeto de reparación colectiva de la vereda Canán, donde desde la Unidad para las Víctimas, desde el año 2013 hasta la actualidad, se implementaron todas las acciones y medidas pertinentes que permitieron este gran logro y este objetivo de gran satisfacción, no solamente para el sujeto, sino para la Unidad para las Víctimas, lo que deja y muestra que los compromisos y las metas se cumplen en pro y en beneficio de las víctimas de este gran sujeto que hoy cerramos. Director, ¿cuántas medidas se implementaron en este sujeto de reparación colectiva? Se implementaron más de 17 medidas con 21 acciones, lo que deja claro que en el paso a paso de estos 7 años la Unidad para las Víctimas le cumplió al sujeto, cumplió las metas, cumplió los compromisos y dio la línea de gobierno como debe trazarse y como se ha trazado en todos los protocolos de la Unidad para las Víctimas. ¿Cuántas familias se beneficiaron con todo el trabajo que realizó la unidad durante tantos años? Afortunadamente más de 200 familias fueron beneficiadas con este proceso de estos 7 años, donde más de 200 personas fueron favorecidos con todo este protocolo y toda esta implementación de estas medidas, lo cual son de gran satisfacción, no solamente para el sujeto territorial, sino para la unidad y el gobierno nacional. Muchas gracias, director. También nos encontramos con el señor Francisco Carrillo. Él es el líder de la comunidad, que nos va a comentar un poco de todo el trabajo que realizó la unidad de víctimas con esta comunidad. Sí, la unidad de víctimas aquí en nuestra comunidad empezó con la parte psicosocial, porque de todas maneras hubieron muchas personas que sufrieron traumas en esta comunidad. Luego de terminar con la parte psicosocial, ya entonces llegaron los beneficios a nuestra comunidad. Tuvimos muchos proyectos por medio de la unidad de víctimas, como fue proyectos con Banco Mundial, proyectos con el PNUD, que fueron desarrollados aquí. Y hoy en día pues es una de las comunidades aquí en esta región que más apoyo tuvo por parte de la Unidad para las Víctimas. ¿Cómo se siente la comunidad dándole cierre a este sujeto de reparación colectiva? Pero muy agradecido con la Unidad para las Víctimas. Estamos totalmente agradecidos y pues este cierre nosotros de pronto no quisiéramos ni que la unidad lo hiciera, pero lastimosamente llegó la hora. Muchas gracias, señor Francisco. Para V Radio informó Tacharén Ramírez. En Cúcuta, la comunidad víctima del conflicto armado que reside en la ciudad Rodeo recibió la socialización de la estrategia Tejiéndonos, que busca el fortalecimiento del tejido social. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Durante un encuentro sostenido con los líderes de la comunidad, la Unidad para las Víctimas socializó las temáticas que se abordarán en reconocimiento, construcción del sentido comunitario, prácticas sociales, arraigo territorial, convivencia, solución de conflictos y participación ciudadana, entre otros ejes.
Edgar Ayala, presidente electo de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Rodeo. Ya vamos a armar un equipo de trabajo donde están las 40 personas dispuestas a trabajar con ustedes de la mano y de la ayuda de Dios. Los líderes son conscientes de las problemáticas sociales que se registran en este entorno y con la implementación de la estrategia Tejiéndonos ven alternativas para fortalecer los espacios de participación, convivencia y reconstrucción del tejido social. Para nosotros es muy satisfactorio saber que ustedes están aquí porque hay mucha gente que está cogiendo caminos que no son, caminos como la drogadicción, donde nosotros podemos darles a entender y a conocer las situaciones que están pasando aquí en nuestra ciudadela. Asimismo, nos vamos a aprender el conocimiento de ustedes sobre el retorno y los derechos que tenemos nosotros como víctimas. Esta fase exploratoria se da desde el enfoque psicosocial a familias que sufrieron el desarraigo de sus tierras y que hoy se encuentran en condición de retornadas y reubicadas. Desde Cúcuta informó para V Radio, Carlos Eduardo Galeano. Ahora nos trasladamos al departamento de Antioquia. Allí se dio entrega de dotación a centros de salud. La noticia con Sandra Cruz. Adelante, Sandra. Así es, amigos, un saludo para todos. Camillas, estetoscopios, sillas de ruedas, botiquines, gasas, guantes, termómetros, lámparas, sillas y escritorios, entre otros elementos, hicieron parte de la dotación que recibieron los centros de salud luego de haber sufrido las violencias. Estas comunidades de 2 municipios del oriente de Antioquia se beneficiaron con esta dotación gracias al plan de retorno que implementa la Unidad para las Víctimas. Escuchemos a Irma Calle, una de las lideresas, quien narró su historia. Nos tocó la violencia en el 2000 fue más duro porque fue la masacre, entraban los grupos armados cuando no era la guerrilla, eran los paramilitares y era una zozobra. Sinceramente daba hasta miedo respirar cuando eso estaba sucediendo. Tuvimos un desplazamiento masivo, muchas de las familias nos fuimos, nos tocó retornar porque pues no es fácil vivir en una ciudad. Con estos elementos y gracias a la implementación del plan de retorno y reubicación se logra el mejoramiento en accesibilidad a la salud. Escuchemos a Silvia Nava, gerente del Hospital de San Francisco, quien agradece a la unidad por este plan de retorno y reubicación implementado en los territorios antioqueños. Gracias al esquema especial de acompañamiento y a los planes de retorno de la unidad de víctimas, estamos recibiendo la dotación en mobiliario para el puesto de salud de Aquitania. Esta dotación va a beneficiar toda la comunidad de Aquitania y sus veredas, ya que mejora la accesibilidad al sistema de salud, la comodidad para nuestros usuarios y podemos ir avanzando en el tema de equidad en salud. Durante el 2021, la Unidad para las Víctimas en Antioquia entregó más de 600 millones de pesos en dotaciones mobiliarias para escuelas, instituciones tecnológicas, centros de salud y proyectos productivos agrícolas a familias retornadas en 32 municipios que hacen parte de este plan de retorno implementado en este territorio antioqueño. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Vamos al Putumayo. Se realizó allí la entrega de cartas de indemnización. Janet Espitia con las voces de las víctimas beneficiadas. Saludos, Janet, bienvenida. Saludos, compañeros. Me encuentro en una nueva jornada de entrega de cartas de indemnización con don Mario Trujillo. Él me cuenta que a sus 72 años aún vive pagando arriendo. Cataloga como una verdadera sorpresa la llamada de la Unidad para las Víctimas, donde le notifican la entrega de su indemnización y con la cual piensa invertir en vivienda. Yo tampoco no esperaba esto, porque la verdad es que yo fui desplazado y yo he sufrido mucho, pero usted sabe que no es el hecho de que uno se cayó y cómo me voy a parar. No, voy a pararme, buscar la forma de levantarme otra vez. Y yo pues estoy muy agradecido pues con el gobierno nacional y con todos los integrantes que integran la unidad de víctimas y estoy muy contento. Mi pensado es comprarme un lotecito, comprarme una casita. Él es una de las 100 personas que recibieron su indemnización en una nueva jornada adelantada en Putumayo y que benefició a población de Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón y Puerto Asís. Así se refirió al respecto Roberto Maigual, coordinador de la Mesa de Víctimas en Mocoa y quien acompañó la jornada de entrega. Pues felicitar a la unidad de víctimas por la gestión que está realizando y el trabajo constante que está haciendo en beneficio de las víctimas. Importante es el trabajo articulado que está haciendo la unidad con la mesa, no trabaja sola, ni la mesa tampoco, es importante el apoyo de la unidad junto con y se tiene en cuenta importante lo que la mesa propone, también es algo muy importante, el cumplimiento de la ley.
Desde el departamento del Putumayo informó para V Radio Janet Espitia. En el Caquetá, la unidad y la mesa departamental de víctimas se reunieron para socializar la oferta para las víctimas. Indira Lorduy nos cuenta. Adelante, Indira. Gracias, compañeros. En este momento nos encontramos con la directora de la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Caquetá Huila, Gina Paola Lombana López, a propósito de una reunión que acaba de finalizar con la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto. Directora, ¿cómo les fue en la reunión? ¿Cuál es el balance? Gracias, Indira, un saludo muy cordial. En efecto, acabamos de acompañar y cumplir con una invitación que nos hiciera la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Caquetá. La invitación puntualmente era para socializar la oferta de los diferentes servicios que tiene la Dirección Territorial Caquetá Huila y también a nivel nacional, temas como descuentos o beneficios que se tienen con instituciones de educación superior, pero en general también todos los temas que manejamos desde la Unidad para las Víctimas, indemnizaciones, criterios de priorización, la metodología para entregar la ayuda humanitaria y en general todas las solicitudes, las inquietudes que tenían los delegados de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, que para la Dirección Territorial son muy importantes por cuanto fueron elegidos de manera transparente y democrática para representar todos los intereses de los sobrevivientes del conflicto en el departamento del Caquetá. Adicional, pues el acompañamiento que hacemos desde nuestro proceso de participación, dándoles a conocer también cuáles son todas esas posibilidades que se tienen de acompañamiento, de asistencia técnica y todo lo que ellos requieran y entregándoles el mensaje de acompañamiento durante todo el año para cuando necesiten cualquier tipo de asistencia técnica. Estaremos para empoderarlos, para transferirles conocimiento que le permita a ellos hacer y ejercer muy bien su papel como representantes de la población víctima en el departamento del Caquetá. Muchísimas gracias a la directora de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana. También nos encontramos con Luisa Quiñones, ella es la coordinadora de la Mesa de Florencia, de la Mesa de Participación. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la jornada? Muchas gracias, Indira. Primero, pues agradecer el llamado y pues la atención que nos brinda la unidad de víctimas en cabeza de la doctora Gina, que atendió nuestro llamado para que nos resolvieran varias inquietudes que presentábamos nosotros los integrantes de la mesa departamental, el cual fue muy positivo. Logramos tener más claridad en muchas dudas que presentábamos y saber que tenemos un gran equipo para trabajar articuladamente y darle un buen balance a nuestra población víctima del departamento. Muchísimas gracias a Luisa. Desde Florencia, departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio. Importantes actividades se realizaron esta semana en el departamento del Meta y otras regiones de los Llanos Orientales. El director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Meta y Llanos Orientales, Carlos Pardo, nos cuenta estos avances. Continuamos con el ejercicio de las labores y tareas desarrolladas por parte de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas Meta y Llanos Orientales, como fue la participación del Comité Ampliado en el departamento del Casanare, donde se aprobó los 19 conceptos de seguridad por parte de los alcaldes que participaron activamente en este comité. Igualmente, en Agua Azul se dio la asistencia y atención presencial a las 235 víctimas del conflicto de una jornada de trabajo, de asistencia y de orientación a las víctimas de dicho municipio. También en el Baupés se ha venido trabajando con las comunidades en virtud de unos sujetos de reparación colectiva que se están implementando en el departamento del Baupés. Para ello, se socializó y se validó el documento de diagnóstico del daño con la comunidad del casco urbano del Mitú, donde se tiene programado el ejercicio de la ejecución de dicho sujeto de reparación colectiva. Y para terminar nuestra jornada de la semana que se está por culminar, realizamos el pago de indemnización por un valor superior a 200 millones a las víctimas de todo el departamento del Casanare. En el municipio de Valparaíso, en Antioquia, se realizó una jornada de documentación y caracterización. La nota con Juan Carlos Monroy. Adelante, Juan Carlos. Más de un centenar de víctimas del conflicto armado del municipio antioqueño de Valparaíso podrán avanzar con su ruta de reparación gracias a la jornada de orientación y documentación realizada por la Unidad para las Víctimas.
Maribel Parra, quien sufrió 2 desplazamientos forzados tras el asesinato de su esposo a manos de grupos de autodefensas y líder de víctimas, destacó los beneficios de esta jornada. Muy agradecidos con esta visita, porque mucha gente, más que todo por priorizar la gente del campo, que se enredan mucho en Medellín, no hay los recursos para viajar y entonces no les queda fácil ir a exponer sus casos a Medellín, tienen sus casos acá. Para esta lideresa, el evento fue una respuesta a un compromiso de la Unidad para las Víctimas para avanzar en los procesos de reparación de más de 200 personas afectadas por diferentes hechos victimizantes. Estamos hablando de homicidio, de desaparición forzosa, estamos hablando de víctimas de más que todo de desplazamiento. Durante el presente año, la entidad ha realizado 14 jornadas de orientación y documentación en Antioquia. Desde el municipio de Valparaíso, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Nos despedimos, Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.